Nombre del Señor Jesús, y acompáñenme con su vista en el versículo 21 y 22, el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 21 y 22. Vamos a empezar a ver hoy el llamamiento del apóstol Juan y algunas de las experiencias que la palabra de Dios nos dice de él. Algunas de ellas inclusive fueron escritas por él mismo, gloria a Dios. Y pues en todo ello hay cosas que el Señor quiere que aprendamos en este tiempo nosotros. Dice así en el nombre del Señor Jesús, Mateo 4, 21 y 22. Amén. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Hermanos, siéntense, gloria a Dios. Tenemos nosotros ahora el momento del llamamiento del cuarto apóstol que el Señor llamó, en el orden en que nos lo describe en Mateo en el capítulo 10, versículo 3, gloria a Dios. Entonces vemos que así como Pedro y como Andrés y como Jacobo, Juan también tomó la sabia decisión de seguir al Señor, de aceptar ese llamamiento que Él le hizo y de no anteponer ningún tipo de justificaciones o pretextos, excusas, o como es muy fácil decir, ay después, ay mañana, ay será en otro día. No, Juan, gloria a Dios, dice que al instante dejó su ocupación terrenal mediante la cual él pues ganaba el pan de cada día, que era la pesca, junto con su hermano Jacobo y con su padre. Marcos nos relata que tenían algunos jornaleros a sueldo, gloria a Dios, pero de allí en adelante ese trabajo ya no fue su oficio, su ocupación primordial. De allí en adelante se dedicó a seguir al Señor Jesucristo, gloria a Dios. Y ya hemos visto, mis hermanos, en lo relativo a Jacobo como hermano de Juan, que pues de alguna manera ellos hemos visto hasta cierto punto, cuando vimos lo respecto a Jacobo, también a su hermano Juan, ya que en algunos casos ellos intervinieron en pareja, juntos allí, y estuvimos viendo al apóstol Juan también cuando le pidió al Señor que cuando Él viniera en su gloria, le permitiera sentarse ya sea a la derecha o a la izquierda del Señor Jesucristo, cargos que, como ya vimos, eran los de mayor distinción cuando un monarca se sentaba con su corte, gloria a Dios. También pues vimos que ellos intervinieron de acuerdo a lo que Lucas nos relata. En otra situación le pidieron al Señor que hiciera descender, o más bien que les diera permiso para hacer descender fuego del cielo para que quemara a aquellos samaritanos que no quisieron recibir al Señor Jesús para hacerle preparativos en su trayectoria hacia Jerusalén. Y en cada uno de esos sucesos vimos ahí también la intervención del apóstol Juan, y considero ya no ir a esos pasajes bíblicos porque vamos a estar viendo algo repetitivo hasta cierto punto. Lo que sí vimos en esos aspectos, en esas escenas,
es que el Señor nos previene de la ambición, del egoísmo, nos previene también de esos impulsos vengativos que en ocasiones vienen a tratar de explotar en nuestras vidas cuando alguien obra en perjuicio de nuestros intereses, de nuestra salud, de nuestra humanidad, de nuestro patrimonio, etc. ¿Cuántas veces, mis hermanos, yo les declaro aquí, creo que de alguna manera yo lo he hecho, yo tengo ahí unos vecinos que quedan exactamente enfrente, en el segundo piso, pero me quedan enfrente, nos separarán, ¿cuánto estaremos hablando? Algunos 25 pies, cuando mucho, ahí de distancia, lo que separa las dos viviendas ahí, y en ocasiones a deshoras de la madrugada se agarra platicando con el celular y se sale allá afuera a hablar, y el problema no es ese hasta en sí tanto, el problema es que este varón tiene ese tipo de voz que escandaliza mucho, y ay, me hace perder el sueño a veces hasta 2, 3 horas, y máxime cuando yo tengo que salir a trabajar, y me han venido dentro de mí esos impulsos como que queriendo que descienda fuego del cielo y que lo consuma. Pero pues al mismo tiempo, mis hermanos, le pido al Señor que me perdone y que me ayude a entender su propósito, gloria a Dios. Y situaciones como estas tan sencillas, no necesariamente tiene que ser una petición literal como lo hizo Jacobo y Juan en contra de los samaritanos, porque ellos no solamente sintieron ese deseo, sino que lo exteriorizaron. Y si el Señor Jesús no les estorba, hubieran quemado a toda aquella gente. Y esto pues nos enseña que a nosotros también nos llegan en ocasiones esos impulsos de que descienda fuego del cielo contra alguien o algunas personas, gloria a Dios. Bueno, yo decía que eso hasta cierto punto no es del todo grave. Lo grave es que nosotros nos dejemos dominar por esos deseos malos y que accionemos en la práctica. Allí está lo grave. Pero mientras los sofoquemos aquí dentro de nosotros y no permitemos que salgan afuera, todo está bajo control. Gloria a Dios. Claro que si no sentimos eso, es mucho mejor. Yo puedo decirlo, el único que nunca sintió eso fue nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y es el ejemplo perfecto que tenemos que buscar. Aleluya. Entonces, vamos a ver un pasaje en Lucas capítulo 9. Lucas 9, 2 versículos solamente. Y creo que aquí también hay cosas que nosotros tenemos que aprender. Lucas 9, 49 y 50. Gloria a Dios. Dice así. Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Amén. Debo yo reconocer, hermanos, que en mi inmadurez espiritual, cuando recién yo empecé a caminar con el Señor, no entendía yo este pasaje, no comprendía tampoco comprendía otras partes de la Escritura, y pues yo llegaba a pensar rápido, me venía a la mente la congregación o la denominación en donde yo había sido doctrinado, en donde yo había recibido
el consejo de la palabra de Dios, en donde yo había sido bautizado, y en mi inmadurez espiritual yo pensaba que nada más en esa denominación se manifestaba el poder y la gracia de Dios. Hasta cierto punto me estaba amalgamando con el sentir judío de que nada más ellos podían ser herederos de la salvación por ser descendientes físicos de Abraham, que estaban equivocados. Pero viendo este pasaje bíblico una y otra vez, no se cuestiona, el Señor Jesucristo no está hasta cierto punto emitiendo una aprobación o una reprobación sobre ese individuo, pudiéramos decirlo, sobre ese hermano, ese discípulo anónimo que no se menciona aquí su nombre y que jamás vuelve a aparecer otra vez en el Evangelio. No está aprobando que sea su discípulo, ni lo está reprobando tampoco. Lo que sí vemos aquí es que el Señor en el versículo 50 dice una verdad universal que rige para todo aquel que ha venido a formar parte de este mundo, que ha venido a formar parte de la masa humana y que ha tenido el privilegio y también la grande responsabilidad de razonar y de discernir entre lo que es pecado y lo que no es, y más todavía, acercándonos todavía más a lo que dice aquí el contexto leído, se refiere a alguien que al parecer se compromete con el Señor Jesucristo como discípulo y se compromete a servirle. Y en esas circunstancias solamente hay dos posturas. El Señor Jesucristo las está diciendo aquí con toda claridad. O es con Él o es contra Él, y no hay más. Aquí no hay ningún grupo, algún bando que pueda declararse neutral, que diga, pues yo no estoy ni en su contra ni estoy a favor. No, eso no cabe aquí definitivamente. O está de acuerdo con el Señor Jesucristo o está en desacuerdo con Él. No hay, como en otras muchas circunstancias terrenales, un punto neutral. Tenemos, por ejemplo, las elecciones de los gobernantes de las naciones. Mucha gente en el día de la elección se abstiene de votar. ¿Sí? Dice, pues yo no estoy ni con uno ni con otro. Mejor no le doy el voto ni a uno ni a otro. Y se abstienen de votar. Ahí cabe la neutralidad. Es un perfecto caso de neutralidad. Aunque hasta cierto punto el abstenerse de votar implica alguna oposición en contra de algunos de ellos. Pero de alguna manera está mostrando una situación o una condición neutral. Pero en el caso de la reacción ante el Señor Jesucristo y su autoridad, no cabe la neutralidad. Y el Señor Jesucristo le dice a Juan, más bien, hermanos, aquí leyendo más bien o viendo más bien el contexto, el apóstol Juan no toma esta postura de pues decirle al Señor Jesús esto que ha pasado. Más bien esto lo toma como vocero de los 11 restantes apóstoles. ¿Ah? Y dice, hemos, ¿ah? Así dice. Entonces respondiendo Juan, verso 49, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Está comprendiendo
y a todo el grupo de apóstoles. Y él está aquí siendo un simple vocero o un representante de todos. Y el Señor Jesús se los dice a todos: no se lo prohibáis. Ahora, el hecho, mis hermanos, de que alguien eche fuera demonios en el nombre del Señor Jesús, obviamente que no lo hace porque tenga capacidad propia. Los demonios no obedecen la autoridad humana. Los demonios solamente obedecen a la autoridad que emana del Señor Jesucristo. Esto tal vez nosotros no vamos a llegar a comprenderlo en su totalidad, pero lo que sí podemos captar aquí es que es responsabilidad de todo discípulo del Señor, o de todo aquel que pretenda ser discípulo del Señor y servirle, independientemente de el don, de la gracia, de la autoridad que el Señor Jesús delegue en él. Eso no va a ser una garantía de que esa persona va a ser salva. No. Yo reconozco, mis hermanos, creo que mi hermano Salomón ha sido testigo en ocasiones cuando antes salíamos a evangelizar. El Señor ha obrado sanidades por conducto de su servidor en algunas ocasiones, pero eso a mí no me garantiza que yo voy a ser salvo. Por eso lo he hecho. El Señor ha obrado también que salgan fuera demonios por conducto de este predicador. Eso tampoco me garantiza a mí la salvación. Lo que me garantiza a mí la salvación es que yo me guarde fiel al Señor, que yo me comporte con sinceridad ante Él, que yo persevere hasta el fin sirviéndole, y finalmente Él es el que va a evaluar el resultado final y me va a dar la aprobación o la reprobación de acuerdo a lo que su sola y pura justicia determine en ello. ¿Por qué estoy diciendo todo eso? Tenemos un pasaje bíblico en Mateo, no dejemos aquí Lucas, vamos a regresar, hay algo más que quiero que veamos aquí. Mateo capítulo 7. Porque cuando el Señor Jesucristo venga en las nubes, amén, y que haga juicio de las naciones, va a haber muchas sorpresas. Amén. Va a haber muchas sorpresas, y que ojalá y que nosotros no seamos los que participemos en ella, mis hermanos, sino que aquello que vamos persiguiendo, aquello por lo cual vamos luchando, que el Señor Jesús nos lo conceda. Gloria a Dios. Capítulo 7 de Mateo, dije, versículo 21 en adelante. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Notemos cómo expresa el versículo 22 en labios del Señor Jesucristo cuando inicia diciendo: muchos. No van a ser pocos. No sabemos si aquel discípulo anónimo que nos relata Lucas acá, donde iniciamos,
la predicación sea alguno de esos muchos. No lo sabemos. No sabemos cuál haya sido su testimonio. Nosotros en ocasiones nos dejamos influenciar por lo que vemos cuando tenemos enfrente nuestro. Vamos volviendo a Lucas capítulo 9, mis hermanos. Nos dejamos influenciar cuando lo que vemos, cuando tenemos enfrente de nosotros a alguien que profesa ser discípulo del Señor Jesucristo, sea hombre o sea mujer. Ya no vamos a decir por las palabras, porque una y otra vez yo me he encontrado con personas, inclusive que nos han visitado aquí en los cultos, que en el primer contacto verbal, de plática que hemos tenido, como que han tratado de impresionarme, decir, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, yo estoy sirviéndole a Dios, y de donde vengo, dice, allá hacemos la voluntad de Dios. Desde el momento en que yo empiezo a escuchar a esa persona, digo, no tienen ni la menor idea de lo que implica servirle a Dios. Si tuviera cuando menos una gotita de humildad, nunca estuviera hablando estas cosas. Uno es de lo más indigno. Si tuviéramos cuando menos el conocimiento mínimo de lo que es la santidad de Dios, la grandeza infinita de Dios, con cada uno de los atributos perfectos que le caracterizan a Él, su santidad, su justicia, y lo que es nuestro estado pecaminoso, ruin, podrido, atrofiado por el pecado. Nada más con que tengamos un mínimo de conocimiento de eso, ¿qué esperanzas que vaya a haber en nosotros el sentir de decir, yo le estoy sirviendo a Dios? Con eso pudiéramos decir, ya soy un siervo inútil. Porque es lo que dijo el Señor Jesucristo. Dice, cuando hayáis hecho todo lo que yo os mando, entonces van a poder decir, siervos inútiles somos. ¿Y un siervo inútil de qué se puede jactar? Si es inútil. La palabra inútil quiere decir que no sirve para nada. Y un sirve para nada, ¿de qué se podrá jactar, mis hermanos? No hay absolutamente nada. Entonces, les dije, volvíamos a Lucas capítulo 9. Amén. Lo que cuenta en sí para efecto de identificarnos con el Señor Jesús de una manera sana es guardando el testimonio que Él nos dejó trazado en su palabra. Gloria a Dios. Porque decía yo, me quedé pendiente ahí, que muchas veces quizás nos dejamos influenciar, y de hecho ha habido esto en nosotros en más de alguna ocasión, al ver a algún pastor, al ver algún hermano, alguna hermana que se expresa ordenadamente, que viste ordenadamente, y tal vez con eso nosotros pensemos de que es un discípulo del Señor. Puede que sí lo sea, pero puede que solamente sea una apariencia, porque llega el momento en que hasta la vista, o tal vez ya nunca volvamos a vernos, pero hasta ahí nada más. Ya no sabemos qué fue de él, qué fue de ella. Aún en el caso de que nos veamos en otras ocasiones, no sabemos qué hace, qué dice, cuando no estamos nosotros presentes. No sabemos qué hace, qué dice cuando está entre cuatro paredes en su recámara, en su casa, etc. ¿Qué palabras salen de esa boca? ¿Qué acciones hace?
Si hay por ahí guardaditos ídolos en algún baúl, en algún cajón. Si hay por ahí alguna cervecita, alguna cajita de cigarros por ahí guardados. No sabemos qué hay por allá. Nosotros solamente podemos tener esa buena impresión y no es mala. Pero en ningún momento nosotros tenemos la capacidad de parte de Dios o la facultad de decir, este es un hijo de Dios. A mí me lo han dicho, digo, no tienen ni la menor idea, no me conocen bien a mí. Si me llegan horrendos pensamientos perversos, que yo me siento un ruin, me siento mal, me siento muy mal ante el Señor. Hermanos, lo que el Señor Jesús está diciendo aquí no es enteramente una aprobación de que aquel hombre era realmente su discípulo. No está dando tampoco una reprobación. Pero lo que sí el Señor Jesucristo les está diciendo a los apóstoles, que ellos no se metan. Puede ser que a estas alturas ya el Señor Jesús ya había iniciado su ministerio, algunos meses antes, algún tiempo antes. Puede ser que haya sido ya un discípulo comprometido con él, que lo haya visto a él a expulsar demonios, hacer sanidades, y que haya aprendido sanamente del Señor. Puede ser que sí realmente haya sido un hijo de Dios, un discípulo del Señor. Pero el Señor Jesús no está diciendo contundentemente que lo era o que no lo era. Lo que más que nada está diciendo aquí el Señor con sus palabras es que nosotros nos ocupemos de la responsabilidad que nos compete a nosotros. De cuidar primero que nuestra vida sea sincera, que nuestra vida sea clara para con Él, sea seria para con Él. ¿Por qué? Yo no soy como muchos que me ha tocado escuchar que dicen, nada más en mi denominación, nada más en mi congregación, nada más en el movimiento en que yo estoy, nada más ahí se puede ser salvo. No, sería una mentira. Hay otras congregaciones que tienen otros nombres, son otras denominaciones, ¿ya? Y que ciertamente tal vez nunca hemos nosotros convivido con ellos. Ahora, al hablar de congregaciones, también es muy importante aclarar que no porque en esa congregación se predique la sana doctrina, eso no quiere decir que todos los que están ahí se van a salvar. No. Entonces, lo que el Señor Jesús está diciendo es que guardemos nuestro corazón y que no andemos viendo allá o acá y tratando de intervenir, porque nos vamos a meter en problemas. Eso ya le corresponde a Él. Gloria a Dios. Si aquel hombre echaba fuera demonios, y lo hacía en el nombre, le dicen ellos, echaba fuera demonios en tu nombre. Eso, repito, no es una garantía de salvación. Tampoco es una garantía de que haya una relación correcta entre el elemento humano y el Señor Jesucristo. Aquí salta una pregunta y puede decir, bueno, y si no hay esa relación correcta, ¿por qué el Señor Jesús le delega poder para que eche fuera demonios? Bueno, eso es una de las cosas que quizás no vamos a entender porque ya no nos compete a nosotros. Lo que sí debe interesarnos mucho es guardar nuestro testimonio. Ya vimos ayer en Mateo como muchos de aquellos le dijeron, no echamos fuera demonios en tu nombre, no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. A la vista de la religiosidad humana, si hubiera dicho, son siervos de Dios, son hombres o son mujeres de Dios, mira qué poder. Pero vemos la respuesta
apartados de mí. Y esa palabra que en ocasiones no me gusta a mí mencionarla, pero yo la menciono porque el Señor Jesucristo la mencionó y le autorizó a sus escritores bíblicos que la escribieran. Malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No le hace que hayan echado fuera demonios, no le hace que hayan profetizado, no le hace que hayan hecho muchos milagros. Cuando dice, e hicimos muchos milagros en tu nombre, obraron sanidades, quizá hasta resucitaron algún muerto. Pero eso nunca va a ser garantía de salvación. Lo que es garantía de salvación es obedecer al Señor Jesús. En el día, en la noche, cuando estoy a solas, cuando estoy en compañía de otros, el Señor quiere ver un comportamiento uniforme, firme, invariable. Lo que soy de frente, yo lo soy también cuando alguien me vuelve la espalda. Hay un caso similar acá en Números capítulo 11. Números capítulo 11. Ya puede despreocuparse de Lucas, mi hermano, ahora sí. Números capítulo 11. Espero que tengamos ya la cita bíblica del capítulo Números 11. Acompáñenme con su vista del versículo 24 en adelante. Dice así: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Amén. Miren, hermanos, este acontecimiento fue cuando el pueblo, como lo hizo en muchas ocasiones, aquí lo hizo una vez más, renegó contra Moisés y contra Dios, porque iban por aquel desierto y porque querían comer carne, y le exigen a Moisés y le dicen: vamos a comer carne. Entonces Moisés va ante Dios y le dice: Señor, esto para mí es demasiado pesado. Esto para mí yo no lo puedo llevar. De aquí a poco este pueblo me va a apedrear. Y tú me dices que lo lleve por el camino, por el desierto, así como la que cría lleva en su seno al que mama, dice.
yo no lo puedo, mejor quítame la vida, le dice Moisés. Si esta va a ser mi vivencia diaria, dice, mejor quítame la vida y me va a hacer a mí algo más favorable. Entonces el Señor le dice, mira, está bien, yo te concedo razón y yo voy a poner a 70 varones, escógeme tú a 70 varones del pueblo que sean de esos más temerosos y tráelos al tabernáculo de reuniones. Y estando ahí, yo voy a poner de tu espíritu sobre cada uno de ellos. Y de esa manera ellos van a llevar contigo esa carga y tú te vas a sentir más descansado. Entonces, cuando Moisés va, elige a los 70 varones y van al tabernáculo de reunión, pero Moisés no se da cuenta de que solamente fueron 68. Quedaron 2 dentro del campamento que no fueron al tabernáculo de reunión. Cuando el Señor, estando ahí Moisés con los 68, debieron haber sido 70, dice que toma del espíritu de Moisés y los pone sobre aquellos 68, aunque los puso sobre los 70. Aquellos 2 que se habían rezagado acá en el campamento y que no fueron, de todas maneras el Señor ahí los alcanzó con el espíritu de Moisés. Y dice que por lo pronto aquellos 68 empezaron a profetizar y no cesaban de profetizar. No sabemos qué clase de profecías mencionaron, no nos lo dice aquí la palabra de Dios, pero lo cierto es que dieron señal de la presencia de Dios en sus vidas. Y Moisés obviamente sintió un descanso, sintió que ese peso que estaba sobre él, esa presión de soportar él solo todo aquel pueblo, sintió que se lo habían compartido aquellos otros varones. Pero por ahí hubo uno de esos jóvenes que cuando se dan cuenta de algo inmediatamente van con el cuento, con el chisme. Así sucedió. En el versículo 27 nos dice que cuando Eldad y Medad empezaron a profetizar, acá aparte, no sabemos qué tanta distancia había. Lo cierto es que el tabernáculo Moisés ya lo había sacado fuera del campamento a causa de la prevaricación del pueblo de Israel, y acá se había quedado en el campamento estos 2 varones, Eldad y Medad, y dice que estaban profetizando también y no cesaban de profetizar. Y un joven se dio cuenta y va corriendo y le dice a Moisés, ¿sabes qué? Eldad y Medad allá en el campamento están profetizando. Josué, uno de sus colaboradores más cercanos, le dice, oye Moisés, ve y cállalos, porque no están aquí con nosotros. Y vemos la reprensión que le da Moisés. Dice, ojalá, dice, como diciéndole, ojalá no solamente esto, sino que toda la congregación profetizara. O sea, ojalá y que toda la congregación de veras se convierta en su corazón a Dios. Qué diferencia tan grande iba a ser. Entonces, mis hermanos, vemos aquí también este caso. Quise que lo viéramos porque pues se pensaba que aquellos que estaban en el campamento profetizando y que no estaban junto con los otros 68, se pensaba que no tenían derecho de estar profetizando, pero vemos que estaban haciéndolo de parte de Dios. En esta ocasión vemos que Dios estaba con ellos. No sabemos el comportamiento que adoptaron en lo sucesivo, pero por lo pronto ahí vemos en una relación correcta con Dios. Gloria a Dios. Bien, Filipenses capítulo 1.
versículo 12 en adelante. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el provecho del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Notemos que aquí Pablo está hablando en un tiempo en que en su vida estuvo preso. Pablo estuvo preso en varias ocasiones y esta fue una de ellas. Les escribe a los hermanos de Filipos que esa condición en que él se encontraba, dice, lejos de ser una pérdida, dice, ha redundado más bien para el provecho del Evangelio, como diciendo, si no en mi persona, pero lo que importa es que ha sido en bien del Evangelio. ¿Por qué? Primeramente, él menciona en primer lugar, dice, porque la mayoría de los hermanos, al verme a mí preso, dice, han hecho conciencia de lo que yo les he enseñado de parte de Dios y pues han tomado en serio la responsabilidad. Y dicen, bueno, el apóstol Pablo no puede predicar porque lo tienen preso, pero nosotros sí vamos a hablar la palabra de Dios. Nosotros nos sentíamos cohibidos, temerosos, retraídos por temor a que nos fueran a aprisionar, pero ya que vemos que Pablo no se amedrenta, sino que cobra ánimo allí en la cárcel, dice, pues nosotros vamos a imitarlo. Dice, pero también dice, hay otros que predican a Cristo por envidia y por contienda, o sea, un espíritu problemático, contencioso. Ahora, esto, dice el apóstol Pablo, para mí no es ninguna mortificación. Ellos piensan que porque predican a Cristo, de alguna manera quizá contrariándome a mí, tal vez de alguna manera diciendo que, como muchas veces algunos judíos llegaban detrás, después de que Pablo predicaba en un lugar, llegaban diciendo, no, que lo que Pablo les dice no es cierto, Pablo no es apóstol, Pablo no estuvo entre los que llamó el Señor Jesús, él se dice apóstol, pero no lo es. O sea, dándole la contra al apóstol Pablo de muchas maneras, dice Pablo, eso para mí no me daña en lo absoluto, dice. ¿Por qué? Lo importante es que prediquen a Cristo. Ahora, lo que está diciendo él aquí es lo siguiente. El hecho de que prediquen a Cristo no quiere decir que vayan a ser salvos. El hecho de que prediquen a Cristo no quiere decir que sean discípulos de Cristo. El hecho de que prediquen a Cristo no es una garantía de que sean hermanos en Cristo. Pero sí hay el siguiente beneficio, que por motivo o por conducto de esa predicación que ellos andan haciendo, algunos por contienda, otros de buena voluntad, almas van a ser alcanzadas, almas son alcanzadas por el poder de Dios. En otras palabras, esos que lo hacen por contienda, aún en esa condición maligna en que se encuentran,
pero están siendo conductos para que otros se salven. Y en eso es con el que yo me gozo, dice el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo no se ponía a juzgar, no se ponía a decir que aquellos hermanos no andan en el movimiento en que yo ando. No, dice. Andan predicando a Cristo, pero ellos son responsables de su vida que están viviendo. El hecho de que anden predicando a Cristo, más si lo hacen por contienda, más si lo hacen de una manera no sincera, dice, es 100% responsabilidad de ellos. Y ellos van a dar cuenta ante el Señor en el día del juicio. Si el Señor los aprueba, gloria a Dios. Pero si el Señor no los aprueba, lo siento mucho. En otras palabras, el Señor Jesús es el único que va a evaluar al final la vida de cada uno de aquellos que ostentaron ser discípulos de Él. No nos compete a nosotros, mis hermanos, meternos en calificar, gloria a Dios, aunque de una manera manifiesta nosotros vemos una y otra vez que en tal o cual movimiento pues definitivamente no se ve testimonio. Bueno, no nos metamos a querer erigirnos como jueces, mucho menos a querer con palabras a ir a censurar o a reprobar a alguien. No. Tratemos simple y sencillamente de ocuparnos nosotros en nuestra salvación, como el mismo apóstol Pablo le llegó a decir, con temor y con temblor, gloria a Dios. Amén. Esa es nuestra responsabilidad. Hermanos, hay más cosas, aunque esto que estuvimos viendo ya le perdimos aparentemente la vista al apóstol Juan, pero no, nos desprendimos de aquel suceso en donde el apóstol Juan se inconformó con el Señor Jesucristo porque vio a uno que echaba fuera demonios en su nombre, pero que no andaba con ellos. Entonces, de ahí nos fuimos allá a Números y ahí nos pasamos aquí a Filipenses para que viéramos, pues, de que si vemos que alguien echa fuera demonios, de hecho, hay muchos en el mundo. Si vemos a gente que profetiza, si vemos a gente que habla en lenguas, en otras lenguas, si oímos a gente que dice ser seguidora de Cristo, simple y sencillamente nosotros no tratemos de dejarnos influenciar por eso. Es responsabilidad de cada quien identificarnos con el Señor. Es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de los demás, y si está en compañía nuestra o si no está en nuestra compañía, gloria a Dios, eso no va a determinar en un momento dado la salvación. Vamos a orar, hermanos, terminamos la predicación y vamos pidiéndole a Dios que nos ayude a tener siempre la perspectiva correcta